a ir a Hechos 2:42 al 47. ¿Ya lo tienen? Hechos 2:42 al 47. Y bueno, el tema del día de hoy es la unidad con un propósito, ¿sí? Entonces vamos a Hechos 2:42. Bueno, alguien que lo tenga, que lo quiera leer con voz de trompeta, como dicen por ahí, de ser salvos. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, en esta mañana nos presentamos delante de ti, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo acomode esta palabra en cada corazón, para que esta palabra dé fruto, Señor, en cada uno de nosotros. Hoy disponemos nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, para recibir lo que tú quieres hablarnos. Te damos gracias, Señor, y yo te agradezco especialmente por cada uno de mis hermanos aquí presentes. Y te pido, Señor, que tú les bendigas, que tú les guardes y que tú les ayudes en todas las cosas que ellos necesitan. Te damos gracias, Señor, por tu fidelidad, en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero comenzar esta mañana con una historia, una pequeña historia. Había un hombre que contaba esta historia, no recuerdo su nombre, pero él decía que un hombre fue a comprar un pasaje para un viaje. Al comprar este pasaje le dijeron, tenemos el de primera clase, segunda clase y tercera clase. Él saca un billete y le dice, deme el de primera. Ya cuando él se va al carruaje, pues ve que todos están en el mismo lugar. Los de primera, los de segunda y los de tercera clase están en el mismo. No había ninguna diferencia. Entonces ya comenzaron su viaje y llegando a una colina, les dice el que iba manejando el carruaje, los de primera clase, quédense ahí sentados. Los de segunda clase, bájense y caminen. Y los de tercera clase, bájense a empujar el carruaje. La iglesia es como ese carruaje. Aquí ya vemos, hay gente de primera, de segunda y de tercera clase. Bueno, no aquí, en la iglesia en general, porque la iglesia es universal. Hay de las tres clases. La de primera son los que caminan, los que están cómodamente sentados, creyendo que este es un viaje hacia la eternidad. Es cierto, pero están en una comodidad. Los de segunda clase son los que cuando se ven en problemas o ven que hay problemas en la iglesia, hay situaciones difíciles, se bajan y prefieren caminar solos y trabajar en sus propias fuerzas. Y la iglesia en realidad debe de ser como los de tercera clase, que cuando hay problemas y hay dificultades, nos bajemos todos a empujar, unidos, juntos, porque eso es lo que la iglesia necesita. Entonces, ¿en qué posición estamos y en qué posición queremos estar? Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Cómo perseveraban? En la doctrina. Ellos estaban para ser enseñados y para aprender lo que Dios quería para ellos. Ahora, yo quiero recordarles que antes de esto ocurrió algo. ¿Sí saben qué fue lo que ocurrió? ¿Se han leído Hechos 2? A ver, ¿cuántos han leído Hechos 2? Nadie. ¿No lo han leído? ¿De verdad? ¿Qué ocurrió antes de que pasara esto? Antes de que ellos empezaban a perseverar, de que empezaran a ser enseñados, de que empezaran a orar, recibieron al Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino sobre sus vidas. Entonces ellos estaban dispuestos a ser enseñados. Hay muchas personas que no quieren ser enseñados, que creen que porque ya tienen 30 o 40 años en el Evangelio, ya no necesitan aprender nada. No, hermanos, nosotros toda la vida vamos a necesitar aprender. Toda nuestra vida que estemos en esta tierra necesitamos ser enseñados. Y también necesitamos enseñar a otros. En el 43 dice, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¿Cómo estaban? ¿Y tenían en común qué? Todas las cosas. O sea, ¿qué? ¿Pensarían todos igual? ¿Hablarían todos de la misma manera? ¿Pensaban todos exactamente igual? ¿Ustedes creen
fuera así, serían robots, todos somos diferentes. Pero cuando la Escritura dice que tenían en común todas las cosas, lo que la Escritura quiere decir es que tenían un mismo propósito. Estaban juntos con un mismo propósito, que era alabar a Dios, que creían, porque en el 44, todos los que habían creído, todos los que habían creído, todos creían, eso tenían en común, que creían en el mismo Dios, no que todos eran igualitos, no, sino que todos creían en el mismo Padre, que todos habían recibido también al Espíritu Santo y habían entendido lo que Dios quería para esta iglesia. Entonces vamos a ir al Salmo 133, ¿ya lo tienen? Y dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Sí? Esto es algo bueno, el que tú vengas y nos reunamos y estemos juntos alabando a Dios es algo que a Dios le agrada. Pero bueno, vamos a regresar un poquito a Hechos. Hechos 2:44. Ellos eran la iglesia cuando iba iniciando, estaban con todo, en su primer amor, con toda la pasión, así como cuando nosotros iniciamos en el Evangelio. ¿Sí recuerdan cómo fueron sus inicios? ¿Cómo fue cuando tenían ese primer amor? Que querían leer la Biblia y comérsela, aunque no la entendieran, ¿sí o no? Que querían congregarse, querían ir a la iglesia sin importar nada. Pero esto no iba a durar para siempre, ¿verdad? Porque exactamente todos eran diferentes. Y más adelante vemos cómo Pablo exhorta precisamente a la iglesia de Corinto, y vamos a ir a 1 Corintios 1:10, dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Pero dice, os ruego, hermanos, ¿por qué? Porque la iglesia ya estaba pasando por problemas, la iglesia ya estaba pasando por divisiones, por situaciones difíciles. ¿Qué es una división? Bueno, cuando hay una división, siempre va a haber dos puntos de vista. Generalmente por ahí empiezan las divisiones, porque a mí sí me parece esto y a mí no me parece esto. Entonces, a mí hace mucho tiempo en una clase de liderazgo me enseñaron que hay gente que divide y que resta, y hay gente que suma y que multiplica. Entonces, hay que ver de qué lado estamos y hay que buscar ser de los que sumamos y de los que multiplicamos y no de los que dividimos y restamos. Porque nosotros estamos aquí con un propósito y no es ni dividir ni restar. Ese no es nuestro trabajo, hermanos. Esa no es nuestra labor como hermanos. Vamos a ir a 2 Corintios 12:20. Y dice, pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias y desórdenes. ¿Por qué será? ¿Ustedes creen que eso se preste en la iglesia? ¿Que en la iglesia haya divisiones? ¿Que en la iglesia haya murmuraciones? ¿Alguna vez alguien ha hablado mal de ti? ¿O ha murmurado de ti? ¿Sí o no? ¿Y qué sienten? Pero fíjense, bueno, en alguna ocasión me puse a pensar, ¿cómo nos sentimos? Pero ¿cuántos aquí hemos llegado a hablar mal de alguien? ¿O hemos llegado a murmurar de alguien? Yo creo que también lo hemos llegado a hacer, ¿no? Y de la misma manera como nosotros nos sentimos, los demás se sienten. Y esto, hermanos, si nosotros entendemos esto, no nada más te va a ayudar aquí, porque la vida en esta tierra son relaciones. Tú vas a tu trabajo y te tienes que relacionar
con tus compañeros, con tu patrón, con tus clientes. Si tienes una empresa, si tienes un negocio, tú te vas a relacionar con alguien. Y si tú no tienes el corazón o tu corazón está dañado y vives en murmuración, en división, en soberbia, porque aquí la Biblia dice que las soberbias, el orgullo, la altanería, todo eso nos hace alejarnos o que alejemos a muchas personas de nosotros. Inclusive a veces hasta nuestra propia familia se llega a alejar de nosotros por nuestro propio orgullo, por nuestra propia soberbia. O nosotros nos alejamos por lo mismo. Ay, no, ya no le hablo porque, no, ¿para qué? Si es bien orgullosa y el orgulloso es uno, ¿sí o no? Mi esposo en una ocasión puso a dos niñitos que estaban peleando y discutiendo y dícese cosas, eran dos hermanitos, y le dijo, los puso uno enfrente del otro y le dijo, a ver, él es un espejo. Todo lo que tú le digas, haz de cuenta que te lo estás diciendo a ti. Bueno, haz de cuenta que esa enseñanza fue para mí. Cuando yo la escuché, yo dije, sí es cierto. Sí es cierto. Y cuando veo a una persona, y a veces, porque todos a veces se nos sale hacer comentarios contrarios de alguna persona, a lo mejor, ay, esa persona es bien enojona, ay, fulanita es bien así. Lo que hago es, de cuenta que pongo el espejo y digo, sí, esto era para mí. La que tiene que cambiar soy yo, no la persona. La que tiene que empezar a trabajar en sí soy yo. ¿Cuántas relaciones rotas no venimos cargando de años? ¿Por qué? Por hablar mal. Maldecir es hablar mal, maldecir. Por envidiar a otras personas, por el orgullo. ¿Cuántas relaciones no hemos venido rompiendo? Familiares, amistades. Yo he visto personas que se decían ser los mejores amigos. Por cualquier cosa, se acabó la amistad. Porque no hubo la paciencia, porque no hubo el suficiente amor para entender que somos pecadores, que cometemos errores, que el hermano que está sentado al lado tuyo es imperfecto, es imperfecta. Y a veces esperamos, como son cristianos, tenemos estándares hasta acá, pero la iglesia no es una iglesia de santos, es un hospital de enfermos. Todos venimos aquí enfermos, venimos mal, venimos lastimados, heridos, dañados. Por eso no podemos esperar que el hermano o que la hermana cumpla mis estándares. ¿Por qué? Es que es hermano, es que es cristiano, por eso tiene que ser así, no, el que tiene que ser así, esos estándares que has puesto en los demás, ponlos en ti. La que tiene que ser de esa manera, es que esa hermana miente mucho, pues tú no mientas. Es que ese hermano nada más está criticando, tú no critiques. Si nosotros empezamos a trabajar en esa área en nuestras vidas, aquí y afuera, vamos a ver avance. Miren, ahorita que no está mi esposo, voy a hablar mal de él, no es cierto. No, porque luego me escuchan la grabación. No, voy a hablar de él, pero no mal. Miren, yo he aprendido mucho de él. Dios a través de su vida me ha enseñado mucho. Cuando nosotros vivimos en Mazamitla, y les hablo mucho a veces de ese lugar, porque nosotros fuimos formados allá. Dios formó nuestro carácter en ese pueblo. Y ustedes saben que en un pueblo es un poquito difícil que no haya chismes, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vivimos allá, mi esposo vivió una etapa muy difícil, donde tiro por viaje. Llegaban, no, pastor, ¿qué están diciendo esto de usted? ¿Qué están diciendo esto de usted? Que ya dijeron que usted esto, que salieron de la enseñanza y ya van diciendo que esto no les gustó, que esto no les pareció, que porque dijo esto, que porque... Bueno, todo le criticaban. Que si se ponía pantalón de mezclilla, que cómo, que si se vestía formal, que por qué, que ya se sentía mucho. De verdad, nos cambiamos de casa a una casa, de 2 pisos, gracias a Dios. No, ya se sienten, no, ya están hasta acá, ya ni nos van a hablar. Entonces, todo era crítica. Eso no le afectaba al principio.
y no le afectó por mucho tiempo, pero ya llegó un momento donde ya empezaron a criticarlo ya en un aspecto ya más personal. Entonces yo les decía, es que diles algo, porque ¿qué creen? Que para colmo eran los que estaban sirviendo los que más murmuraban y los que más hablaban, ¿no? Entonces yo les decía, es que no te puedes quedar callado, diles algo, ¿cómo es posible que no les digas? ¿Cómo es posible? Y yo ahí bien enojada diciéndole, diles, pues es que, ¿qué creen? ¿Qué se creen? No, ya saben, el no dejarse. Y él decía, no, yo no les voy a decir nada. Y por un momento yo decía, ay, pues ¿por qué se deja? ¿No? ¿Qué he dejado? A lo mejor sí lo llegué a pensar. Hasta que tiempo después yo entendí algo y vi cómo Dios le dio la victoria. Y no se la dio en ese momento, hermanos. Se la dio hasta que estuvimos aquí. Porque esos hermanos que hablaban mal de él, le llamaron y le dijeron, ¿sabe qué, pastor? Perdóneme, porque yo hablé mal, porque yo hice esto y porque quizás yo provoqué el que usted se fuera. Le dije, no, eso no fue lo que provocó que nosotros nos viniéramos. Fue Cristo, porque si no nos hubiéramos venido mucho antes. ¿Sí? Pero yo vi cómo él, callado, no decía nada, no les decía nada, aunque sabía, miren, los trataba como si nada. Llegaban los hermanos a visitarlo y los abrazaba, así como él siempre es, así con todos, sin importar lo que él ya sabía. ¿Y cuántas veces nosotros llegamos a ser así? Y eso yo lo aprendí de él. Dije, wow, yo tengo que trabajar en mí porque yo sí era de las que, ¿cómo me voy a dejar? ¿Por qué me voy a dejar? Mansa, pero no mensa, ¿verdad? Como dicen, no. Tampoco te estoy diciendo que te pongas para que te tiren con todo. No. Hay que saber hasta dónde, pero también no vamos a pelear ni vamos a estar discutiendo con ninguna persona. Porque cuando nosotros nos ponemos al tú por tú con otro, ahí quebramos las relaciones. Quebramos. ¿Cuántas personas no entran a trabajar a uno, a otro y a otro trabajo y pasan 2 años y ya están en otro trabajo? ¿Por qué? Porque siempre el patrón y los compañeros tienen la culpa. Bueno, eso dicen. Mas, sin embargo, muchas veces los culpables somos nosotros, por nuestro orgullo, porque murmuramos de nuestros patrones, hablamos mal de ellos. Y la Biblia dice que nosotros debemos de trabajar como si lo hiciéramos para Cristo. Ahí es donde está nuestra recompensa. Vamos a ir a Hechos 14:19 y dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. No es ese, perdone. 14:19, sí. No. Vamos a Proverbios 10:12. Dice, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Ahora recordemos un poquito y vamos a volver a Hechos. ¿Cómo estaban ellos? ¿Llenos de qué? Del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo trajo en ellos algo llamado amor. Cuando Dios derrama sobre ti el amor y tú alimentas ese amor, vas a buscar el bien para tu hermano. Porque dice que el odio, ¿qué provoca el odio? Rencillas. Pero el amor cubre las faltas. Cuando tú amas a tu hermano, y de hecho, ¿qué dice la Biblia acerca de amar a tu hermano? ¿Qué dice, creo que es el segundo mandamiento? ¿Amarás a quién? Hermano. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amar. El amor hacia los demás. Imagínense si Cristo no nos viera con ese amor. ¿Cuántas veces no nos hemos portado mal y hemos hecho cosas que a Dios no le agradan? Y si Dios no nos viera con amor y con misericordia, ya no estuviéramos aquí. Así de sencillo. Vamos a Romanos 12:10. Romanos 12:10. Amaos los unos a los otros. ¿Con qué? Con amor fraternal.
En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. ¿Cómo? Amarnos unos a otros. A ver, hermanos, amarnos unos a otros. ¿Aquí todos se conocen? Si les pregunto el nombre de los hermanos, ¿se saben el nombre de todos? ¿Verdad? ¿Por qué será? Porque no buscamos esa unidad. Porque termina el servicio y muchos corremos. ¿Verdad? Tenemos que buscar esa unidad como iglesia. No digo que busquemos estar juntos todo el tiempo y que estén en las casas y metidos con los hermanos tomándose el cafecito. No, no es eso. Pero sí que por lo menos nos conozcamos aquí. Que por lo menos sepamos cómo se llama el hermano que tengo a un lado, la hermana que tengo a un lado. ¿Sí o no? Luego nos referimos, la hermana esa que usa los lentes así, esa. ¿Sí o no? Y no sabemos ni cómo se llama. ¿Sí o no? Aquella hermana que vino como 2 o 3 veces, que traía una faldita y es como los conocemos por puras señas. No, hay que conocernos. Busquen a las personas nuevas que lleguen. Porque como iglesia tenemos que unirnos. No vivir cada quien por su lado y cada quien enfocado en sus propios problemas. Y, hay tantos problemas que tengo que ¿qué voy a andar escuchando los problemas de otros? No, todos necesitamos apoyo. Todos necesitamos a veces tú puedes, una palmadita. Y si el pastor no está, pues estamos nosotros. ¿Sí o no? Cada uno tenemos esa capacidad. ¿Para qué nos ha llamado Cristo? Para amarnos unos a otros. ¿Y cómo nos vamos a amar si ni siquiera nos conocemos? Si ni siquiera sabemos de dónde venimos, ni dónde vivimos. Nada sabemos a veces de nuestro hermano, de nuestra hermana, de los jóvenes. Entonces hay que buscar ese amor fraternal, porque para eso estamos aquí, para amarnos. Y ahorita les voy a decir por qué, porque ese amor y esa unidad trae consigo un propósito bien tremendo. Vamos a ir a Efesios 4:2 y dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Cómo? Primero con humildad y con mansedumbre, porque ¿sabes qué, hermano? No siempre los hermanos van a llegar de buenas, no siempre van a venir bien. No nos sorprendamos que un día ni siquiera nos saluden, pero yo siempre lo he dicho, pues si no me saluda, yo voy y lo saludo, ¿no? Dice por ahí la regla de educación, bueno, una de las reglas, ¿no? El que llega saluda, pero no, tú saluda aunque no te hayan saludado. Tú busca a la persona, aunque no te busque. Tú tienes que ir, porque tú no sabes si esa persona está pasando en este momento por una situación difícil y necesita un abrazo. Le puede cambiar el día. Una sonrisa a tu hermano que está al lado le puede cambiar el día. A ver, dale una sonrisa. ¿Sí o no? ¿Le cambió la cara? Por lo menos se rió contigo. Una sonrisa sí te puede cambiar el día. Fíjense, si ustedes van a la tienda y la señora de la tienda está de mal humor y te contesta mal, te avienta las cosas y tú, pues ya no vuelvo a venir y le contestas mal, ¿cómo se pone la señora? Peor. Pero si tú vas a la tienda y la señora te contesta mal, es grosera, y tú le dices, señora, oiga, qué bien se ve hoy. ¿Qué va a pasar con esa persona? Le va a cambiar la cara, le vas a cambiar el día. Haz la prueba. Te reto a que esta semana hagas la prueba. Y vayas, y es más, ve con la persona que sabes que tiene el peor humor y que siempre anda de malas, y dile eso. Y vas a ver que hasta tu amiga te la vas a hacer, tu amigo. De verdad. O cuando llegan contigo y te dicen, estás enojada, y si estás de malas, si no te enojas más. Pero si llegan, ay, qué gusto me da verte, y te dan un abrazo y te apapachan, ¿cómo te sientes? Te cambia todo, te cambia el humor, te cambia el carácter y todo. Pues eso hagamos nosotros con los demás.
porque a veces eso es lo que necesitan, tanto aquí como allá afuera. Entonces, tenemos que soportarnos en humildad. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es la humildad, hermanos? A veces te vas a tener que bajar aunque tú no tengas la culpa ni la razón. Mi esposo tiene un dicho: es mejor tener paz que tener la razón. Porque cuando tú peleas tu razón, y aún en los matrimonios, ¿qué es lo que más se discute? ¿No? Es que yo veo que las cosas son así, y el hombre lo mismo, y cada quien está peleando su razón, porque cada quien ve la situación de diferente manera y desde diferente punto de vista. Y si no sé de ninguno de los dos, ¿qué pasa? Se dejan de hablar hasta por meses. Bueno, no, semanas, días, o no sé, ya cada quien sabe cómo es su rutina, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los dos quieren tener la razón. O con los hijos con los padres también. Yo tengo la razón y el hijo tiene, y ninguno quiere ceder. Y como ninguno quiere ceder, mejor se enojan, se pelean y ya no se hablan. No, en humildad es que a veces vas a tener que reconocer que tú eres el que está mal o la que está mal, aunque quizás no sea así. ¿Por qué? Porque lo vas a hacer en amor, con paciencia. ¿Cuántos aquí son pacientes? ¿Cuántos tienen mucha paciencia? Amén, por los que sí la tienen. ¿Cuántos han pedido paciencia? Con paciencia. ¿Por qué? Porque a veces ni nosotros toleramos, ni nos toleramos a nosotros mismos. No nos tenemos paciencia ni a nosotros. Entonces tenemos que ser pacientes. Vamos a ir a Hechos, vamos a regresar a Hechos 2:46. Bueno, desde el 45 dice: vendían sus propiedades y sus bienes y las repartían a todos según la necesidad de cada uno. Bueno, no, obviamente no les decir: vayan, vendan su casa y por favor vengan y repartimos ahorita. No. Pero lo que sí podemos hacer es empezar a ver por las necesidades de los que están a nuestro alrededor. Muchas veces nos enfocamos solamente en lo que yo necesito, en lo que yo quiero, en lo que yo espero, y no vemos que hay otras personas que están necesitando más. ¿Saben por qué México? En México, la gente es tan pobre, y no a veces económicamente, sino mentalmente. Porque somos bien codos, hermanos. Somos bien codos y bien agarrados y bien egoístas. Y pensamos, ¿cuál es el dicho que luego dicen aquí? Primero mis dientes y luego mis parientes. ¿Sí o no? Primero yo, luego yo y al final yo. ¿Verdad? Somos muy egoístas como mexicanos. Hablo a nivel país. ¿Por qué? Fíjense, ¿cómo es la cultura americana? Los americanos son tan bendecidos porque ellos son bien dadivosos. Gracias a los estadounidenses, bueno, y quizás en otros países también son muy bendecidos, pero yo veo que la gente, o al menos la gente que yo conozco en Estados Unidos, que es gente que bendice a muchas iglesias aquí en México, es gente muy bendecida, muy bendecida. Gente que no teme dar, porque hay muchas iglesias aquí en México que se han levantado gracias a ellos, porque económicamente han mandado, han sustentado. Y esa manera de pensar, porque hay una regla que aplica para todos, cristianos y no cristianos. ¿Ustedes saben cuál es esa regla? ¿O cuál ley? ¿No saben? La ley de la siembra. Lo que tú siembres, eso vas a cosechar. Y aplica, esa ley es para todos, no nada más para cristianos. Todos. Y los americanos, o al menos en su mayoría, o todos los que yo he conocido, son gente muy dadivosa, desprendida, que no tiene miedo a dar. Y son gente, fíjense, hay un pastor, justamente el que nos bendijo con las bocinas, con el piano. Este pastor es de Estados Unidos, es el pastor del pastor Ciro que vino hace un tiempo atrás. ¿Sí se acuerdan del pastor Ciro? Bueno,
él es un hombre que ha bendecido mucho la obra. Ellos levantaron una iglesia allá en ahí en Michoacán. No me acuerdo exactamente, pero es en Michoacán. Levantaron una iglesia, el pastor mandó instrumentos, mandó todo. Y a nosotros nos han bendecido también a través del pastor Ken, se llama. Tenemos el piano, las bocinas, los aparatos ahí atrás, todo eso. Él nos bendijo. ¿Saben qué? Cuando Él nos bendijo como al mes, Dios lo bendijo tremendamente. Le dieron una iglesia, hablando de un lugar de lujo, con todo, sillas, todo el inmueble, todo amueblado. Todo listo ya nada más para iniciar. Y de lujo. ¿Por qué? Porque es un hombre que da, es un hombre que no tiene miedo. Y nosotros, aquellos vendían sus propiedades, ellos no tenían temor a hacerlo. Y repartían para que ninguno padeciera. Entonces, no te digo que hagas eso, pero sí, veamos las necesidades de los demás. Hay hermanos que verdaderamente no sabemos si pasan situaciones que no tengan ni para comer. Entonces, vamos a levantarnos en eso, vamos a hacer de bendición también para nuestra iglesia, porque aún la Biblia dice que si tu hermano viene y te dice, te pide, y tú le dices, ve con Dios, ¿qué estás haciendo? Nada. Hay que ayudar también, ¿verdad? Hay que orar, también hay que ayudar. Entonces, ahora sí, a Hechos 2:46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Cómo? Con alegría y sencillez de corazón. Cuando dice partían el pan, podemos hablar de convivencia, de que tenían esa convivencia, pero también de que estudiaban la escritura en sus casas, de que compartían la escritura. ¿Cuántas veces nos hemos reunido para compartir? Nada más para hablar de la palabra. No, casi no lo hacemos, ¿verdad? O con los que están a nuestro alrededor. Oye, hermano, ¿qué crees que este versículo lo leí y fue de tanta bendición? No. Oye, como que el domingo no viste que la hermana fulanita andaba así. Oye, como que el domingo el pastor como que andaba medio de malas, ¿no? ¿Sí o no? Ese es el pan que compartimos a veces. No, la palabra es la que tenemos que compartir. Entonces, nosotros a veces hablamos de lo que nos alimentamos. Y como a veces nos cuesta estudiar la palabra, por eso nos cuesta hablar de ella. Entonces, yo les invito a que busquemos más la palabra, amemos más la palabra, porque eso es lo que nos va a traer crecimiento personal y crecimiento como iglesia. Y ya vamos a ir terminando, vamos a ir al 2:47. Dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Primero, el pueblo tenía favor con ellos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Ustedes saben? Bueno, quiere decir que el pueblo veía bien a la iglesia. Hablaba bien de la iglesia. O sea, la gente que estaba afuera, que no se estaba congregando en ese momento, los veía bien. Hablaba bien de ellos. La iglesia tenía favor con ellos. Hoy en día mejor ni preguntamos qué pensará la gente allá afuera de los cristianos. Porque lamentablemente durante muchos años hemos venido dando mal testimonio y la gente allá afuera no habla bien de los cristianos. Pero bueno, ese ya es otro tema, de modo. Ahorita podemos empezar a hacerlo, ¿verdad? Para que la gente que nos ve nos empiece a ver de manera diferente. Y dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia, ¿a quiénes? A los que habían de ser salvos. ¿Quién los añadía? Dios. Pero después de qué? De que la iglesia buscaba la unidad, el amor fraternal, la oración, congregarse. Es entonces cuando Dios empieza a añadir a la iglesia a los que van a ser salvos. Porque ¿saben qué? Muchas veces Dios trae gente, añade gente, y como no estamos preparados, como no estamos en unidad, como que cada quien anda en su rollo, la gente no se siente bien y ya mejor ya no regresa.
En un comentario, en un bíblico, leí que decía que la gente veía tanta unidad en la iglesia y veía cómo se apoyaban, veían cómo estaban unidos, que eso los atraía a ir, eso los atraía a congregarse. El ver esa unidad en el pueblo, en la iglesia, en el pueblo de Dios. Entonces es importante la unidad de la iglesia. ¿O cuántos quieren? O bueno, a lo mejor nosotros decimos, yo como ya soy salvo, ya soy hija de Dios, ¿verdad? Estamos en primera clase, yo voy en primera clase bien cómoda, sentada, ya nada más esperando la venida de Cristo o mi partida con Él. Muchos así estamos, por eso no nos preocupamos por los demás o por la unidad entre nosotros. O cada quien anda en lo suyo, caminamos solos, ¿verdad? A nadie le cuento nada, yo mis broncas, ellos lo suyo. O en tercera clase, donde todos empecemos a empujar, donde todos nos bajemos para lo que se necesita. Y no hablo de economía, porque a veces cuando hablamos de necesidades, muchas veces hablamos de, o creen que hablamos de economía, no. A veces una oración es de mayor bendición. El que todos se convoca, hermanos, tal día va a haber oración. ¿Y cuántos vienen? 2, los que sirven, el pastor y yo. ¿Verdad? Sí. Es ahí donde se tiene que ver la unidad en todo. Hermanos, va a haber una kermés. ¿Y cuántos vienen? ¿Qué tuvimos que hacer? Nos salimos a vender la comida allá afuera. Porque casi no vinieron. Y mejor la bendición la recibieron los de allá afuera, porque estábamos casi regalando la comida, ¿sí o no? En vez de que la recibamos nosotros. Hermanos, se viene el aniversario, ¿cuántos vamos a apoyar? ¿Es en serio? Se viene el aniversario. Se viene el aniversario y todos tienen que estar aquí. Y todos nos tenemos que comprometer. ¿Sí? Entonces, ahí es donde tenemos que estar unidos, empujando esto. No dejemos solo al pastor. ¿Sí? Porque la iglesia, ¿quién es la iglesia? ¿El pastor? Somos todos. Todos somos la iglesia. Por eso todos necesitamos entrarle. Primero, ahora sí, hermanos, tienen que conocer el nombre de todos. Al final no se van hasta que no le pregunten a todos su nombre. ¿Eh? Es más, vamos a cerrar la puerta para que nadie se vaya y a ver cómo se llaman. Y ya que me den la lista se van. No es cierto. No. ¿Sí, verdad? Pero sí es importante. Es importante. No nada más, ya no viene la hermana o el hermano o aquella o... Ay, pues no ha de querer. Anda de rebelde. No. No, hermanos. Si no viene, pues por algo ha de ser, ¿verdad? Si no puedo llamarle, hago una oración por esa persona. Miren, yo escuché un testimonio hace ya mucho tiempo de un pastor que andaba muy mal, andaba haciendo cosas muy malas. Andaba, ya no recuerdo si hasta en adulterio, pero andaba mal el pastor. Esta es una historia real. Y él tenía 3 ovejitas que se dedicaban a la oración en la iglesia. Y ellas veían, precisamente porque estaban cerca del pastor, veían todo lo que él estaba haciendo, que pues no era agradable a Dios, ¿no? El enfoque del dinero y que realmente no se preparaba y demás. Bueno, y esas personas, lejos de ponerse a hablar de él, a murmurar de él, que es lo que cualquiera haría, lo primero, ese pastor, ¿sí o no? Anda mal, ya no hay que ir. No, ¿saben qué hicieron ellas? Ellas se pusieron a orar, empezaron a interceder por su pastor, a pedir por él, a clamar por él. Y Dios
hizo una obra en ese hombre. Dios trató con ese hombre y hoy en día es un siervo de Dios. Es un hombre que ama a Dios. Entonces, de ahora en adelante, en lugar de criticar a tu hermano, a tu hermana, a tu pastor, o a los líderes, o a los servidores, mejor vamos a orar por ellos. Vamos a pedir a Dios que Dios sea quien los levante, porque tú no puedes cambiar a nadie. Acuérdate, tú no puedes cambiar a nadie. El único que puede hacer cambios en la vida de una persona es Dios. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es orar por las personas y empezar a trabajar en nosotros, ¿sí? Entonces, vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Dios Todopoderoso, en esta mañana, Señor, y dispuestos a que tú hagas en nosotros tu voluntad, dispuestos a que tú cumplas en nosotros tus propósitos, Señor. Queremos ser esa iglesia unida, esa iglesia, Señor, irte dispuesta a buscarte, amarte, todo nuestro corazón, Señor. Estamos aquí porque te anhelamos y te necesitamos, Señor. Necesitamos el deseo de estar juntos, el querer como la... Necesitamos que tu Espíritu Santo nos llenes de ese amor sobrenatural para ver a nuestros hermanos con diferentes ojos, para ver a cada uno de nuestros hermanos con ese amor, Señor, con el cual nos has llamado a dar. No queremos, Señor, ser jueces de nadie. Y perdónanos, Señor, si hemos juzgado, si hemos criticado, si hemos hablado mal de alguien, perdónanos. Si en nuestra vida y en nuestro corazón ha cabido la murmuración, perdónanos, Dios. Perdónanos si ha habido orgullo, si ha habido altivez, si ha habido soberbia. Perdónanos tú, Señor. Y ayúdanos a ser la iglesia que tú quieres que seamos. Una iglesia que dé ejemplo de amor, ejemplo de misericordia, de paciencia, de mansedumbre. Espíritu Santo, ven y llénanos. Llénanos de ti porque te necesitamos. Necesitamos que tú vengas a saturarnos y a darnos eso que necesitamos, Señor, como familia. Porque más que una iglesia, más que hermanos, más que gente que nos conocemos, somos una familia en ti. Una familia que necesita quizás ser restaurada, que necesita ser sanada de heridas, de amargura, de dolor. Necesitamos que tú vengas y nos sanes, Señor. Que tú estés con nosotros. Que tú seas quien nos ayude, quien nos dirija. Y nos des eso que necesitamos, Señor, para hacer esa iglesia unida, unificada en ti. En un mismo sentir, en un mismo propósito, en un mismo ánimo de alabarte, de glorificarte, de bendecir tu nombre, pero también, Señor, de poder recibir a la gente que tú vas a traer, de poder darles eso que ellos necesitan, que no tienen en sus casas, poder ser esa familia que ellos necesitan para ti, Señor. Gracias te damos, Dios, en esta tarde. Gracias te doy por cada uno de mis hermanos, Señor. Y te pido que tú los cubras y los bendigas y guardes sus corazones y les llenes con tu gracia y con tu misericordia, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Dios, por lo que tú estás haciendo en este momento en nuestros corazones. Porque sabemos que tu palabra nunca regresa vacía, Señor. Que tú permites todo con un propósito y que estamos aquí los que tenemos que estar, Señor, para escuchar y para conocer tu voluntad como para nosotros, como iglesia, como personas, como individuos, Señor. Gracias, Dios.
te damos en el nombre de Jesús. A ti sea toda la gloria. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Vamos, iglesia. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él.